Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C91, creación de un clon capítulo 91, creación de un clon. Después de regresar a la isla de los 10.000 inmortales a través del sistema de teletransportación, Li Fan descubrió que la noticia sobre la reaparición del Palacio Celestial de Agua Nubosa en el mundo mortal ya se había difundido. Mira rápido. Una secta misteriosa revive después de miles de años, un gentil hermano mayor intenta cometer fechorías por la noche, información ultrasecreta, solo 10 puntos de contribución, sin engaños. Al principio, fue la información vendida por Jiao Xiuyuan, relacionada únicamente con el primer juicio del Salón Yin. Sin embargo, como se trataba de información de primera mano, aún así alcanzó un alto precio de 30 puntos de contribución por copia. Jiao Xiuyuan obtuvo ganancias considerables con esto. Sin embargo, a medida que los sobrevivientes regresaron del Palacio Celestial de Cloudwater, la información sobre los restos de esta misteriosa secta se hizo gradualmente más rica y los precios cayeron en consecuencia. Por supuesto, la información disponible en el mercado actualmente se limitaba a la información sobre la estatua de Yin Tan y varias otras anomalías a su alrededor. Todavía faltaba información sobre las áreas más profundas del Palacio Celestial de Cloudwater, como la Torre de Refinación de Demonios y el Salón Tairi. Li Fan negó con la cabeza y regresó al espejo Tianzuan para evaluar sus ganancias de este viaje. El arte del sueño ilusorio del agua de las nubes enseñado por Yin Tan, la técnica de unión de insectos del Geu Daoist y el mapa del agua de las nubes. También se recibió de Si Kong Ji la técnica de la espada fijadora del mar y la técnica de robo del sol, así como la ficha de robo del sol. Li Fan ya había cultivado el sutra de las 1000 variaciones del cosmos de Jade, la técnica de ilusión espiritual del inframundo y la técnica de la sombra acechante. Con sus múltiples técnicas, necesitaba tomar decisiones sobre en qué técnica especializarse. La técnica de unión de insectos era una técnica innata, por lo que no requería cultivo. El arte del sueño ilusorio de aguas nubladas tuvo infinitos usos. Fue increíblemente valioso para los planes futuros de Li Fan, por lo que tuvo que cultivarlo. La técnica del robo del sol podría cultivarse, pero el sentido divino de Li Fan recorrió el Sun Stealing Token dentro de su anillo de almacenamiento. Quizás valga la pena probar el método para crear un clon. En cuanto a la técnica que Si Kong Yue había desarrollado más tarde, que transformaba la esencia de uno en la ficha de robo del sol, no era necesario cultivarla. A los ojos de Li Fan, este método de autoconservación estaba lejos de ser perfecto. Mientras pudiera atrapar el cuerpo principal y al clon, seguido de un exterminio continuo, la llamada resurrección era solo una broma. En este mundo, para la autoconservación, ¿qué podría ser más fuerte que su verdad? ¿Por qué perseguir ganancias triviales e ignorar el panorama general? Además, mientras miraba la ficha un tanto inquietante y realista, Li Fan tuvo una leve premonición. Robo de sol. ¿Quién reemplaza a quién? Es difícil decirlo. No hay necesidad de arriesgarse. Dejémoslo de lado por ahora y verifiquémoslo más adelante. La técnica de la espada fijadora del mar se puede cultivar hasta el reino del núcleo dorado. Cuando se perfecciona, puedes condensar 108 espadas fijadoras de mar en tu dantian. Es una técnica marcial de primera clase para matar, con un poder considerable, pero no hay necesidad de apresurarse con el cultivo. Ya han pasado 12 años. En mi vida anterior, la quema del mar por parte de la llama carmesí tuvo lugar en el año 31. En ese momento todavía dudaba sobre si participar o no en este gran evento. Ahora, con esta oportunidad, si uso mi clon con el arte del sueño ilusorio de aguas nubladas, incluso si mi cuerpo principal escapa a un continente distante, aún puedo provocar algo de conmoción en el mar de Kongyun. En un instante, la mente de Li Fan se inundó de varios planes. Después de mucho tiempo, decidió dejarlos de lado por ahora. Sacó un modelo pequeño y colorido de su anillo de almacenamiento y lo examinó cuidadosamente. Si no hubiera adquirido este objeto directamente del propio patriarca Tairi, me temo que no creería que se trata del legendario mapa de las aguas de las nubes. Después de estudiarlo,
Todavía no puedo ver ningún misterio, exclama Li Fan. Quizás realmente haya un secreto escondido dentro de esto. Pero si no puedo descifrarlo, es como basura en mis manos. Es más apropiado cambiarlo por 100,000 puntos de contribución. Pero si lo presento ahora mismo, atraerá demasiada atención. Debería crear un clon primero. Li Fan comprobó sus puntos de contribución actuales. Anteriormente, para lidiar con Zhikong Ji, había gastado casi todos sus puntos de contribución. Le quedaron poco más de 500 puntos. Afortunadamente, los materiales necesarios para crear un clon en su mayoría no eran demasiado caros. Huesos superiores, leche espiritual celestial, esencia de huesos destrozados. Li Fan compró estos materiales uno por uno. Finalmente, cuando solo le quedaban 135 puntos, Li Fan compró todos los demás materiales excepto el último, Heaven Crystal Spirit Sand. En cuanto a la arena espiritual de cristal celestial, los recuerdos de Zhikong Ji indicaron que podría recolectarse en algunos lugares dentro del mar de Kongjun. Posteriormente, Li Fan activó el modo de cultivo auxiliar y comenzó a cultivar la técnica de robo de sol. La técnica de robo de sol era algo similar al Sutra de las 1000 variaciones del cosmos de Jade que cultivaba principalmente Li Fan. El Sutra de las 1000 variaciones del cosmos de Jade implicaba cultivar, mientras que la técnica de robo del sol se centraba en robar el destino. Tanto el y como el destino eran profundos y difíciles de sentir, pero existían como verdades. Con el impulso del modo de iluminación, Li Fan pasó 3 días cultivándolo hasta la etapa media de condensación y, sin embargo, sus puntos de contribución ahora se habían reducido a unos escasos 35 puntos. En cualquier caso, la técnica de robo de sol le permitió crear un clon en la etapa intermedia de condensación, por lo que decidió detener su cultivo. Llevando los materiales consigo, Li Fan abandonó la isla de los 10.000 inmortales a través del sistema de teletransportación y llegó al oeste del mar Kongjun, específicamente a la isla Linjun. El lugar donde se podía encontrar la arena espiritual de cristal celestial no estaba lejos de la isla Linjun. Saludó al guardián de la isla Linjun, activó un talismán de forma oculta y voló hacia el lugar. Después de varios días, se detuvo en una zona del mar llena de remolinos de varios tamaños y luego se sumergió bajo el mar. El agua del mar aquí era relativamente poco profunda, solo entre 300 y 400 metros de profundidad, y pronto llegó al fondo del mar. El fondo marino estaba plagado de restos arquitectónicos derrumbados, lo que indica que era el sitio de algunas ruinas antiguas. La escala de las ruinas era bastante grande y todavía era posible imaginar su antigua prosperidad. Sin embargo, se había hundido en el fondo del mar por alguna razón desconocida. Estas ruinas estaban esparcidas por todo el mar de Kongjun, y Li Fan no las encontró inusuales. Después de todo, cuando Li Fan acababa de llegar al mar de Kongjun, se enteró del gran desastre de tormenta de viento que azotó y provocó el hundimiento de cientos de islas. Al llegar junto a una columna de piedra oblicua, Li Fan se deslizó a través de los huecos de la piedra. En el interior, parecía una cueva completamente oscura, con cientos de medusas luminiscentes flotando a su alrededor. Parecían estrellas en movimiento. El suelo de la cueva estaba cubierto por una capa de arena brillante. En el centro de la cueva se había excavado una roca gigante que servía de hábitat a las medusas. La arena brillante en el suelo era naturalmente la arena espiritual de cristal celestial. Li Fan recogió la arena espiritual de cristal celestial del suelo y luego miró la roca gigante en el centro, maravillándose ante la maravilla de la creación. Este lugar también fue descubierto por Zhikong Ji por casualidad. La roca central era originalmente un mineral espiritual celestial común y corriente. Pero después de ser consumida y digerida por estas medusas desconocidas, se había transformado en un material precioso, la arena espiritual de cristal celestial. Fue realmente increíble. Para ponerlo en perspectiva, incluso un alquimista del establecimiento de la fundación tendría que dedicar bastante tiempo a refinar Heaven Crystal Spirit Sand. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C92, Li Fan y Fan Lin capítulo 92, Li Fan y Fan Lin. Después de obtener la arena espiritual de cristal celestial, Li Fan abandonó la cueva y regresó a la superficie del mar. Con todos los materiales necesarios recopilados, ahora estaba listo para comenzar a crear su clon. Sin embargo, esto era algo que no podía hacer bajo la atenta mirada de la Alianza de los 10.000 Inmortales.
Li Fan pensó por un momento y continuó volando hacia el oeste. En una isla desierta en esa dirección, había un submundo que Zhikong Ji había abierto una vez. Lo había ocultado utilizando las técnicas de la secta robadora del sol, lo que dificultaba su detección para los cultivadores comunes. Aquí fue donde Zhikong Ji creó su propio clon. Entonces, Li Fan decidió dirigirse a ese submundo. Después de volar otros 2 días, se acercaba a la isla desierta. Sin embargo, sintió levemente que alguien estaba presente en la isla. Inmediatamente se puso alerta, ocultó su presencia y se acercó sigilosamente. Es extraño, debería estar en esta isla. Una voz un tanto familiar resonó desde la distancia. Li Fan centró su visión y vio una figura que parecía furtiva. No era otro que Xiao Xiuyuan. Se rascaba la cabeza con la mano izquierda mientras sostenía un objeto de forma cuadrada en la mano derecha. El objeto parecía una brújula, pero tenía patrones y símbolos más intrincados. Una luz roja se emitió desde allí y se extendió a los alrededores, regresando pronto con un sonido de pitido. Es imposible, debería estar en el lugar correcto. ¿Pero por qué no funciona este disco de discernimiento espiritual? Xiao Xiuyuan parecía desconcertado. ¿Qué estás buscando? En ese momento, la voz de Li Fan sonó abruptamente. Xiao Xiuyuan se sobresaltó y la placa de discernimiento espiritual casi se le resbaló de la mano. ¿Eres tú, Mayor Zhikong? Se dio la vuelta y miró la figura que había aparecido de repente, oculta por un talismán de forma oculta, haciendo imposible discernir su apariencia. Preguntó tentativamente. ¿Enviaste a alguien a seguirnos en secreto antes para colarse en mi submundo mientras yo estaba fuera? Li Fan preguntó fríamente, su tono era hostil. Xiao Xiuyuan se rió entre dientes. Malentendido, todo es un malentendido. Sus ojos se movieron rápidamente y preguntó, ¿me pregunto dónde está el mayor Bailey? Li Fan no respondió. En lugar de eso, eliminó la formación de fuego púrpura de madera azul y envolvió a Xiao Xiuyuan. Las llamas púrpuras brillaron y, en medio de los gritos miserables de Xiao Xiuyuan, se convirtió en ceniza. El aire tenía un olor parecido al de la madera carbonizada. Como era de esperar, solo una marioneta. Li Fan no se sorprendió. Miró la isla desierta de abajo y activó la técnica de robo de sol. Sintió débilmente la existencia de un submundo oculto en la jungla de la isla. Voló hacia él y se detuvo frente a un cocotero aparentemente común y corriente. Al tocarlo suavemente, sintió una fuerza gravitacional. Al liberar su resistencia, fue arrastrado hacia el árbol. El llamado submundo era en realidad bastante simple. Apenas podía acomodar a 2 personas sin sentirse abarrotado. No había nada valioso dentro. Pero Li Fan solo tomó prestado este lugar temporalmente y no le importó mucho su mobiliario. Tampoco le preocupaban las represalias de Xiao Xiuyuan porque colarse en el submundo de otra persona no era un acto noble. Además, este lugar era bastante remoto. Incluso si Xiao Xiuyuan quisiera buscar venganza, cuando viajara una larga distancia, Li Fan ya habría creado su clon y se habría ido. Li Fan no se detuvo en esos asuntos. Sacó los materiales necesarios, contuvo la respiración y se concentró en la tarea en cuestión. Esta vez, al crear el clon, Li Fan no tenía la intención de poner demasiado esfuerzo en quitarle la fuerza vital a otros cultivadores. En su plan, este clon solo pretendía engañar a los demás, desviar la atención y adquirir los 100,000 puntos de contribución que necesitaba. También dejaría este clon para observar los acontecimientos de la incineración del mar. Como al final todos se enfrentarían a la muerte, no necesitaba ser demasiado meticuloso al respecto. Comenzó el proceso de creación. Li Fan usó una gota de sangre de su propia esencia como núcleo y controló la sangre de varios animales y bestias, condensándolos en una forma humanoide. Luego, activó sus técnicas y percibió las fuerzas vitales dispersas en el mundo circundante. La mayoría de estas fuerzas vitales pertenecían a las plantas y animales de las islas cercanas. Cada uno era débil, pero había un gran número de ellos. Li Fan extrajo cuidadosamente una hebra de fuerza vital de cada una de estas fuentes y las convergió en un solo lugar. A medida que continuó extrayendo fuerzas vitales, se volvió cada vez más difícil controlarlas.
Li Fan sabía que no podía ser demasiado codicioso, de lo contrario, podría perder el control, lo que provocaría que las fuerzas vitales le resultaran contraproducentes. Una vez que sintió que había llegado al límite de lo que podía controlar, Li Fan dejó de extraer más fuerza vital. Li Fan incorporó esta nueva colección de fuerza vital extraída a la carne de la figura humanoide. Al instante surgió de él un leve signo de vitalidad. El proceso de creación del clon ya estaba más de la mitad completo y Li Fan añadió los materiales restantes uno por uno. Los huesos, los órganos, la piel y el cabello fueron tomando forma poco a poco. Luego, Li Fan ajustó la apariencia del clon. No lo hizo excepcionalmente guapo ni feo, pero le dio una cara promedio y olvidable que se mezclaría con una multitud. Después de un rato, un rostro inexpresivo apareció ante él. Li Fan lo observó atentamente y asintió satisfecho. Ahora bien, solo había un paso final. Li Fan concentró sus pensamientos y señaló la cabeza del clon. «Vete». Cortó la conexión entre la fuerza vital del clon y sus orígenes. Finalmente, el clon se convirtió en una entidad separada. Li Fan y el clon se miraron. Un cuerpo extra y una perspectiva completamente nueva. Me pareció algo peculiar. Controlar el clon, hacerlo moverse, sentarse, pararse, a Li Fan le llevó un tiempo adaptarse. Recuperó ropa de su anillo de almacenamiento y vistió al clon. Se inclinó ante el original. «Saludos, compañero taoísta». El Li Fan original sonrió. «A partir de ahora te llamarás Fan Lin». «Muy bien». Fan Lin, el clon, tenía un nivel de cultivo ligeramente inferior al original. Estaba solo en la etapa intermedia de condensación y no había cultivado ninguna técnica. Era una pizarra en blanco. Ahora que el clon había sido creado con éxito, el siguiente paso era integrarlo en la alianza de los 10.000 inmortales. No era necesario que el Li Fan original lo presentara. Fan Lin llevó el anillo de almacenamiento que contenía el mapa de agua de las nubes y voló a las cercanías de la isla Lin Yun. El Li Fan original lo siguió en silencio, preparado para cualquier circunstancia imprevista. Afortunadamente no ocurrió nada inesperado. Fan Lin se reunió con éxito con el guardián de la isla Lin Yun y solicitó unirse a la alianza de los 10.000 inmortales. Su petición fue fácilmente aceptada. Después de completar los procedimientos familiares, Fan Lin llegó a la isla de los 10.000 inmortales y entró en su propio espacio espejo Tianxuan. El Li Fan original también regresó a la isla de los 10.000 inmortales, pero no se conocieron en persona. Luego, Fan Lin sacó el mapa de agua de las nubes y decidió completar la misión por valor de 100,000 puntos de contribución. Al mismo tiempo, el Li Fan original concentró su poder mental y sintió la situación del lado de Fan Lin. El espejo Tianxuan permaneció en silencio durante mucho más tiempo de lo habitual. Durante un tiempo no hubo respuesta. Li Fan pensó que algo podría haber salido mal. Finalmente, la voz del espejo Tianxuan volvió a hablar. ¿No se puede verificar la autenticidad del mapa de agua en las nubes?, te roga Tepta. El emisor de la misión solicita visitar su espacio. ¿Aceptas? Fan Lin quedó desconcertado y luego decidió aceptar. Un momento después, un anciano de cabello blanco y expresión benévola apareció ante Fan Lin. No había rastro del aura de un cultivador a su alrededor, parecía un mortal común y corriente. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C93. El Sutra Inmortal del Doctor Celestial capítulo 93. El Sutra Inmortal del Doctor Celestial. El anciano de cabello blanco le parecía algo familiar, pero Fan Lin no recordaba dónde lo había visto antes. Parecía gentil y amigable, como un abuelo bondadoso, irradiando una impresión positiva. Por supuesto, Fan Lin no creía que esta persona fuera un mortal común y corriente. Sin duda, su nivel de cultivo estaba más allá de lo que Fan Lin podía percibir en ese momento. Entonces Fan Lin se volvió aún más cauteloso. Presentó sus respetos. «Saludos, mayor». El hombre de cabello blanco respondió con una cálida sonrisa. «No hay necesidad de ser tan formal, solo soy un anciano que aún no ha muerto». Después de una pausa, preguntó amablemente, «¿Quieres entregarte el mapa de agua de las nubes?». Li Fan asintió y luego entregó el modelo.
El hombre de cabello blanco aceptó el Palacio Celestial Cloudwater en miniatura y lo examinó cuidadosamente. Sus ojos se llenaron de nostalgia ilimitada. Así es, esto es todo. Anai, Tairi, Fuyun. Ha pasado mucho tiempo. Aparentemente perdido en los recuerdos, la mirada del anciano se volvió algo nublada. Al escuchar las palabras del anciano, el corazón de Fan Lin dio un vuelco. Se quedó quieto a un lado, sin atreverse a moverse. Por las palabras del anciano, parecía que era de la misma generación que esa tortuga serpiente Tairi. La destrucción del Palacio Celestial de Cloudwater ocurrió hace muchos años. ¿Cómo pudo este tipo haber sobrevivido todo este tiempo? Después de todo, después de la gran calamidad, los cultivadores generalmente eran el objetivo de la voluntad maliciosa de los cielos y la tierra, y no podían vivir tanto como los antiguos cultivadores. Vivir 1000 años ya era muy difícil. ¿Qué nivel de cultivo se necesitaba para vivir tanto tiempo? ¿Transformación del alma? ¿Integración Dao? Fan Lin no se atrevió a especular, pero se volvió aún más cauteloso. En un mundo donde no podían coexistir diferentes escuelas de cultivo, alguien que había logrado sobrevivir desde la época de la gran calamidad hasta ahora era un pez gordo. Si alguien pensaba que sería tan amable como parecía, estaba siendo demasiado ingenuo. El hombre de cabello blanco, al ver a Fan Lin algo nervioso, se rió entre dientes. ¿Cómo es la escena en el Palacio Celestial de Agua Nublada hoy? Él preguntó. Fan Lin luego dio una descripción detallada de la situación, mencionando cómo In Tan se había convertido en una estatua, el Geo Daoist que refinaba elixires usando su propio cuerpo y Tairi, cuyo cuerpo fue apuñalado con espadas rotas. Si no fuera por unas circunstancias especiales que me impiden entrar al Palacio Celestial de Cloudwater, no me quedaría de brazos cruzados viéndolo sufrir. Después de un largo silencio, el anciano suspiró profundamente. Poder salir con vida del Palacio Celestial de Cloudwater es realmente muy ingenioso, elogió a Fan Lin después de evaluarlo. Es solo cuestión de suerte, respondió modestamente Fan Lin. Tengo una petición, ¿estarías dispuesto a aceptarla? El hombre de cabello blanco preguntó de repente. Señor, por favor hable. Necesito que me visites el Palacio Celestial de Cloudwater. Coloque este objeto allí. El hombre de cabello blanco sacó una pequeña figura de jade blanco y se la entregó a Fan Lin. La figura no parecía tener ninguna aura especial, parecía estar hecha de jade blanco común y corriente. La apariencia de la figura era idéntica a la del anciano que estaba frente a Fan Lin. Como no puedo entrar personalmente al Palacio Celestial de Cloudwater, usaré esta figura para acompañarlos continuamente. En cuanto a la recompensa. Después de contemplar por un momento, el hombre de cabello blanco señaló la frente de Fan Lin. De repente, la mente de Fan Lin se inundó de innumerables piezas de información. Incluso con su nivel de poder mental en la etapa intermedia de condensación, no pudo evitar sentirse mareado y su cabeza comenzó a palpitar. Cuando recuperó el sentido, la imagen del hombre de cabello blanco ya había desaparecido del espejo Tianxuan y había recibido 100,000 puntos de contribución. Poco a poco, Fan Lin organizó la gran cantidad de información en su mente. Después de mucho tiempo, finalmente entendió la recompensa del hombre de cabello blanco. Era el Sutra Inmortal del Doctor Celestial. No era una técnica de cultivo sino un tratado médico. Abarcaba conocimientos sobre fisiología humana, patología, diagnóstico, tratamiento y diversos aspectos de la medicina. El alcance del tratado se extendió incluso a todo tipo de animales y plantas del mundo, lo que lo hace increíblemente completo. El volumen de información contenida en él era enorme. Fan Lin estimó que una sola lectura llevaría al menos una docena de años. Este vasto e invaluable depósito de conocimiento había sido entregado casualmente a Fan Lin por el hombre de cabello blanco. Esto es realmente una bendición, pero desafortunadamente aprenderlo es demasiado agotador mentalmente. Solo puedo dejarlo a un lado por ahora y digerirlo lentamente más tarde. Fan Lin no podía permitirse el lujo de descuidar la petición del hombre de cabello blanco, especialmente cuando ya había recibido la recompensa por adelantado. Entonces, Fan Lin visitó el Palacio Celestial de Cloudwater una vez más. Esperaba que, al entrar al Palacio Celestial de Cloudwater, su clon reviviera la prueba onírica de In Tan. Sin embargo,
Después de que la figura emitiera una ráfaga de luz blanca desde su anillo de almacenamiento, Fenlen se encontró parado justo frente a la puerta del Palacio Celestial de Cloudwater. La figura abandonó su anillo de almacenamiento y voló hacia el cielo, disolviéndose lentamente como hielo derretido. ¿La tarea se considera completada de esta manera? Parece demasiado simple y fluido, murmuró Fenlen para sí mismo. Después de esperar un rato, no ocurrió nada inusual dentro del Palacio Celestial de Cloudwater. Me pregunto para qué sirve esta figura. Fan Lin no pudo discernir ningún misterio en él, por lo que decidió irse. De regreso sano y salvo al espejo Tianxuan, Fan Lin miró fijamente su saldo de 100,000 puntos de contribución, perdido en sus pensamientos. Originalmente, Fan Lin había planeado que su clon adquiriera las técnicas de cultivo y los tesoros necesarios y luego se los diera a su cuerpo principal, de forma muy similar a la forma en que Xiao Eng había intercambiado la técnica del agua menor Yan en su vida anterior. Sin embargo, después de encontrarse con el hombre de cabello blanco, Fenlen disipó esta idea. En la actualidad, parecía mejor evitar cualquier conexión entre el clon y el cuerpo principal. Este hombre de cabello blanco le dio a Fenlen una fuerte sensación de peligro. Como el clon ya había caído bajo su mirada, si el cuerpo principal y el clon tenían contacto directo, existía el riesgo de que se descubriera la conexión entre ellos. Incluso con la mística técnica de robo del sol, en este peligroso mundo de cultivo, las personas podrían refinarse y convertirse en tesoros celestiales. Así que, no importaba lo cauteloso que fuera, no era excesivo. En cuanto a si estos 100,000 puntos de contribución se desperdiciarían en manos del clon y no podrían gastarse, no había necesidad de preocuparse por eso. Después de todo, lo más valioso en este mundo eran varios tipos de conocimientos, incluidas las técnicas de cultivo. Mientras el clon exploraba diversos conocimientos, el cuerpo principal también estaría aprendiendo. Entonces, estos 100,000 puntos de contribución serían efectivamente gastados por el clon de la misma manera que los gastaría el organismo principal. Con la mente concentrada, Fan Lin comenzó buscando información sobre la guerra antigua. Durante su estancia en el Palacio Celestial de Cloudwater, estuvo muy interesado en las constantes referencias hechas por Intam y el cultivador Heu Daoist sobre una guerra que parecía bastante trágica, lo que les hizo recordarla incluso después de convertirse en anomalías. Rápidamente, Fenlen encontró información fragmentaria. Desafortunadamente, todos los registros relacionados eran vagos e incompletos, y el resto se perdió en la historia. Lo que se pudo confirmar fue que efectivamente hubo una guerra tan grande. Esta guerra parecía haber durado mucho tiempo, comenzando incluso antes de la predicación del ancestro inmortal. Había continuado hasta la llegada de la gran calamidad. A continuación, Fan Lin buscó información sobre los tesoros celestiales. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C94. El renacimiento de Sangaobo capítulo 94. El renacimiento de Sangaobo. Tratado sobre los tesoros celestiales. Costo, 2000 puntos de contribución. Sin siquiera parpadear, Fan Lin realizó la compra. Comenzó a examinar cuidadosamente el contenido. Los tesoros celestiales fueron clave para la fundación de un cultivador. Podrían clasificarse en 3 tipos principales: tesoros celestiales, tesoros terrenales y tesoros humanos. Los tesoros celestiales eran misteriosos y esquivos, estaban estrechamente alineados con los cielos y rara vez se encontraban. El libro solo dio un ejemplo: la fundación de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Yanfa Hui 1. Se desconoce el propietario específico de este tesoro de la fundación. Su efecto especial permitió la generación espontánea de nuevas técnicas día y noche. Cuando Fan Lin leyó esto, se detuvo y pensó: anteriormente, escuché de Kou Hong que las técnicas de cultivo que utilizan los cultivadores hoy en día eran todas técnicas de nueva creación. Supuse que debía haber algún genio que fuera capaz de inventar tantas técnicas diversas. Pero no es el resultado de la innovación humana, depende de este tesoro celestial. Fan Lin reflexionó sobre esta revelación y continuó leyendo. Los tesoros terrenales también eran raros, pero eran menos esquivos que los tesoros celestiales. A menudo aparecían junto a fenómenos naturales extraordinarios. El libro dio algunos ejemplos.
La desaparición de los 4 ríos y 28 montañas de la provincia de Kangwoo dejó un abismo aparentemente sin fondo y condujo a la creación del tesoro terrenal del mapa del paisaje de Kangwoo. El sistema hídrico del continente, que originalmente fluía de oeste a este hacia el mar, se revirtió repentinamente un año, y todas las aguas convergieron en la montaña Penglai, que persistió durante 3 meses, lo que llevó al surgimiento de la Madre Mundial del Agua. Fan Lin encontró esta información fascinante y pensó, ¿eso significa que la perla de Cangai también es una maravilla terrenal? Todavía faltaba más de una década para la aparición de la perla Cangai, y parecía estar cerca de la isla Nube Fluida. No podía permitirse el lujo de olvidarse de este asunto. Luego estaba la categoría de tesoros humanos. La mayoría de los tesoros celestiales del mundo pertenecían a esta categoría. A menudo se formaron a lo largo de varios miles de años a partir de los restos de cultivadores caídos y podían clasificarse en 3 grados según su calidad: grado superior, medio e inferior. Cuanto mayor sea la calidad, más poderoso podría llegar a ser un cultivador al utilizarlos. Fan Lin no pudo evitar pensar en la rama del dragón nudoso y la espada de óxido Dao Xuan. Se preguntó qué grado tenían estas 2 maravillas. En base a su potencia mostrada, eran al menos de grado medio. Mientras el clon de Fan Lin profundizaba en los secretos del mundo del cultivo, el cuerpo principal, Li Fan, atravesaba silenciosamente el conjunto de teletransportación para llegar a la isla Liuli. No se encontró con Esengao, sino que se encontró con un extraño que custodiaba la gran formación de la isla. Sospechaba que Esengao todavía estaba explorando la cueva y aún no había regresado. Fan Lin no pensó demasiado en ello y simplemente asintió con la cabeza hacia el guardián. Luego salió de la formación, ocultó su presencia y llegó en silencio a la casa del capitán Sangaobo. Al ver a Sangaobo profundamente dormido, Fan Lin sonrió levemente. Quedaron 19 años hasta la quema del mar. Una vez completado el clon, se podrían hacer algunos preparativos con antelación. Fan Lin activó el Cloudwater Illusory Dream Art. Sangaobo se despertó abruptamente de una pesadilla aterradora, empapado en sudor frío. Jadeaba pesadamente y el miedo en su corazón aún no había disminuido. Después de un rato, finalmente recuperó el sentido y miró a su alrededor, a un entorno desconocido. ¿Dónde estaba él? ¿Isla Liuli? ¿Podría ser que todo fuera simplemente una terrible pesadilla? ¿Pero cuándo había tenido sueños tan vívidos? En el sueño, una vez fue a pescar al mar y sacó un cadáver, junto con un libro. Incluso después de estar sumergido en agua de mar durante mucho tiempo, el texto de las páginas permaneció claro. Técnica de la espada fijadora de mar. Era una técnica secreta de cultivo del antiguo Palacio Celestial de Cloudwater, capaz de llevar a los practicantes hasta la etapa de establecimiento de la fundación. Con él se podrían condensar 24 espadas fijadoras de mar en el dantiano, lo que lo haría excepcionalmente poderoso. Con esta técnica secreta había logrado avances significativos en poco más de una década. Desde una persona común hasta llegar a la etapa tardía de condensación y originalmente esperaba construir sus cimientos, pero no esperaba. Cada vez que Sangaobo pensaba en las aterradoras escenas de su sueño, no podía evitar estremecerse incontrolablemente. En el cielo sobre el mar de Konjun, surgió una aparición repentina, una figura translúcida de color carmesí. En su mano había una llama aparentemente débil. Pero fue precisamente esta llama la que, en los 10 años siguientes, evaporó lentamente toda la extensión del mar de Konjun. Sus parientes, su tierra natal y todo lo que lo rodeaba quedaron completamente destruidos por ello. Los cultivadores de la isla de los 10.000 inmortales lucharon desesperadamente contra ella, pero desafortunadamente, el poder de esa figura era abrumador. Además, su aparición había sido muy repentina. El mar de Konjun se había convertido en una zona muerta intransitable. Sin refuerzos, finalmente, los cultivadores de la isla 10.000 inmortales lucharon con todas sus fuerzas, logrando solo herirla gravemente. Las llamas rodantes descendieron del cielo, convirtiendo la isla de los 10.000 inmortales en cenizas. La pesadilla terminó en este punto, pero Sangaobo no pudo calmarse durante mucho tiempo. ¿Fue realmente solo un sueño? ¿Cómo pudo él, una persona común y corriente, soñar tan vívidamente con la isla de los 10.000 inmortales, el espejo Tianxuan y otras cosas que ni siquiera habían existido antes en su imaginación?
¿E incluso las técnicas de cultivo? Espera un minuto. Los ojos de Sangaobo se entrecerraron. De repente surgió en su mente la técnica de cultivo, técnica de la espada fijadora del mar. Cada palabra, cada frase era clarísima. De repente se puso de pie. ¿No fue un sueño? Podría ser. ¿Renacimiento? Había leído bastantes novelas en el pasado, que incluían tramas sobre morir y regresar al pasado hace décadas. Pero él nunca pensó que algún día experimentaría algo así. A Sangaobo le llevó mucho tiempo calmarse. Hizo un esfuerzo por recordar las experiencias de su vida anterior. Desafortunadamente, tal vez porque la aterradora figura carmesí había abrumado toda su conciencia, solo tenía una vaga impresión de los acontecimientos más importantes de su vida pasada. Sin embargo, fue suficiente. Se giró para mirar a su esposa dormida. Su mirada se volvió firme. La tragedia ocurriría en poco más de 10 años. Si se preparaba con antelación y hacía arreglos, sin duda podría matar a esa figura carmesí. Lo primero y más importante fue que tuvo que pasar a la etapa inicial de condensación y luego se uniría a la alianza de los 10.000 inmortales. La cuestión del renacimiento era demasiado extraña para ser revelada a otros. También necesitaba encontrar una manera de hacer creer a la alianza de los 10.000 inmortales que la figura carmesí realmente aparecería. Sangaobo recuperó la mentalidad del cultivador de condensación y en etapa avanzada de su vida anterior. Su mente calculaba constantemente. Li Fan observó cómo la expresión de Sangaobo seguía cambiando y, al ver que no intentó escapar de inmediato, asintió en secreto. La creencia de Sangaobo en su renacimiento fue naturalmente el resultado del arte del sueño ilusorio Cloudwater de Li Fan. Utilizando sus experiencias futuras reales como modelo, Li Fan construyó una ilusión para engañar a una persona común y corriente, que ya era más que suficiente. Desafortunadamente, el nivel actual de cultivo de Li Fan todavía era superficial, aunque había experimentado acontecimientos del futuro, no podía saberlo todo. Entonces, la ilusión que creó todavía tenía algunos defectos. Para aumentar la credibilidad de la ilusión, Li Fan incluso sacó a relucir la técnica de la espada fijadora del mar, que había sido truncada a la etapa de establecimiento de la fundación. El propósito era que Sangaobo, en su lugar, impulsara la alianza de los 10.000 inmortales para enfrentar la llama carmesí. Li Fan quería saber cómo reaccionarían los distintos cultivadores de la isla de los 10.000 inmortales si supieran de antemano sobre la llegada del espíritu celestial. Por supuesto, para evitar que Sangaobo se asustara por el poder de la llama carmesí y decidiera escapar de inmediato, Li Fan implantó algunas sugerencias psicológicas en su mente, lo que le hizo sentir un sentido de responsabilidad para evitar que la tragedia sucediera por el bien de su familia y camaradas. Al mismo tiempo, realizó modificaciones en la fuerza de la llama carmesí, haciéndola parecer menos invencible y más susceptible a la derrota. Ahora parecía que el efecto era bastante bueno. En el futuro, Li Fan planeó regresar periódicamente para fortalecer la ilusión utilizando el Cloudwater Illusory Dream Art. Con estos pensamientos en mente, Li Fan empleó Formless Killing Intent para encerrar en secreto a Sangaobo y evitar que pasara desapercibido. Asterisco 1. Yan Fa Yu se traduce aproximadamente como jade de derivación técnica. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C95. Entrelazamientos entre vida y muerte capítulo 95. La vida y la muerte entrelazadas. La razón por la que Li Fan eligió a Sangaobo como el renacido para provocar a la Liga de los 10.000 inmortales a luchar contra Crimson Flame fue, por supuesto, porque el destino de esta persona era extraordinario. En la vida anterior, como mortal, podía sentir vagamente la crisis del mar en llamas y huyó lejos antes de que llegara el desastre. No solo eso, parecía que tenía otro destino en un continente lejano. En poco más de 20 años, pasó de ser un mortal a convertirse en una potencia del Foundation Establishment. En esta vida, con las técnicas proporcionadas por Li Fan, era probable que pudiera crecer aún más rápido. Solo así calificaría para participar en el gran evento de resistir la quema del mar por parte de la llama carmesí. La semilla ha sido sembrada y ahora hay que esperar a que crezca hasta convertirse en un árbol imponente. Por supuesto, durante su crecimiento, inevitablemente necesitaría algunos recortes y podas. Li Fan miró a Sangaobo,
quien había experimentado un cambio drástico de opinión y luego cayó en un sueño profundo, despegó en el aire y se preparó para regresar a la isla de los 10.000 inmortales. Al amparo de la noche, la mayoría de los habitantes de la isla de Liuli ya habían caído en un sueño profundo y la isla estaba oscura. Solo una residencia seguía muy iluminada, pero el patio estaba adornado con pancartas de luto blancas. Li Fan había estado en esa residencia antes. Era el hogar del mayordomo Sao, el mayordomo a cargo de las finanzas de la isla. Entonces el sentido espiritual de Li Fan lo escaneó brevemente. Su figura se detuvo de repente y quedó colgada en el aire, y una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Li Fan. Aterrizó en el patio de la residencia del mayordomo Sao y entró en el salón espiritual. El mayordomo Sao estaba vestido de luto y arrodillado frente a una placa conmemorativa. Li Fan miró a los personajes en la placa conmemorativa, perdido en sus pensamientos. La placa conmemorativa del difunto maestro inmortal es Sengao. ¿El Sengao está muerto? Li Fan no estaba particularmente sorprendido, solo extremadamente desconcertado. Se dice que una persona no puede presenciar verdaderamente el acontecimiento dos veces. Sin embargo, con la verdad, Li Fan podría presenciar el mismo evento innumerables veces. Sus ligeros movimientos podían provocar ondas en el río, pero no podía cambiar el curso del río. La muerte de Sengao fue inesperada. ¿Cómo murió su compañero taoísta? Li Fan no pudo evitar preguntar. El mayordomo Sao se sorprendió repentinamente, pero inmediatamente se dio la vuelta y respondió respetuosamente. Se dice que el maestro inmortal encontró trampas mientras exploraba una cueva antigua y pereció trágicamente. Han pasado 56 días hasta ahora. Li Fan no pudo evitar recordar el mensaje de Sengao de aquel entonces. Hace un momento, varios compañeros taoístas míos descubrieron una cueva antigua y me invitaron a explorarla con ellos. Dicen que esta cueva debería haber sido sellada mucho antes de la gran calamidad, y seguramente contendrá numerosos tesoros y quizás incluso algunas técnicas. Sengao quería que Li Fan supervisara la isla Liuli porque quería explorar esta cueva. Li Fan se negó porque estaba tratando de obtener el mapa de agua de las nubes en ese momento, no se había tomado este asunto en serio, pensando que Sengao seguramente regresaría sano y salvo. Después de todo, en la vida anterior, Li Fan había conocido a Sengao más de 10 años después, y en ese momento estaba perfectamente bien. Pero inesperadamente, había perecido directamente. Así que, en la vida anterior, Sengao no participó en esta exploración de la cueva. La razón del cambio debe ser: ahorró toda una vida de contribuciones y las perdió todas a la vez. Para ganarse la técnica del alma naciente, estaba dispuesto a arriesgarse. ¿Por qué ocurrió el ataque de esa bestia, la ballena dragón? De repente, una escena pasó por la mente de Li Fan. Cuando estaba en el estómago de la ballena dragón, encontró muchas cuentas de lioli sin procesar. La perla de lioli es el material principal para refinar la píldora de lioli. Después de consumir la píldora lioli, puede producir efectos similares a la iluminación. Las cuentas de lioli pueden iluminar. Esta bestia, la ballena dragón, gradualmente ganó sensibilidad porque había consumido una gran cantidad de cuentas de lioli. Por un golpe del destino, se encontró con la isla donde se cultivaba Spirit Mist Grass. La hierba de niebla espiritual parecía serle de algún beneficio, por lo que la ballena dragón lanzó una incursión y devoró la mayor parte de la hierba de niebla espiritual de la isla. La razón por la que podía consumir tantas cuentas de lioli era porque Li Fan entrecerró los ojos. En la vida anterior, cuando fue asimilado a la perla Kangai, había visto el enorme esqueleto de un pez liuli. En el esqueleto, una enorme cuenta de liuli brillaba a la luz del sol. Entonces, en esta vida, cuando pasó por allí, masacró casualmente al líder del pez liuli. Sin el líder del pez liuli, el grupo de peces liuli se quedó sin líder. No tuvieron resistencia y solo pudieron ser devorados por la ballena dragón. En un abrir y cerrar de ojos, Li Fan había desentrañado la cadena de acontecimientos y quedó completamente atónito. Entonces, ¿significa esto que su acción involuntaria en aquel entonces condujo a la muerte de Sengao? Y no solo Sengao, sino cuántas otras personas fueron arruinadas por la manipulación del comercio de Spirit Mist Grass. ¿Y cuántas otras personas tuvieron que correr riesgos desesperados que finalmente llevaron a su muerte?
La causa de esta serie de eventos posteriores fue simplemente porque Li Fan mató a un pez liuli gigante. La muerte del líder del pez liuli significó que el grupo de peces liuli no pudo resistir la depredación de otras criaturas. Como resultado, una bestia exótica, la ballena dragón, ganó sensibilidad después de devorar una gran cantidad de cuentas de liuli. Esta ballena dragón sensible, por casualidad, destruyó toda la hierba de niebla espiritual en una isla. La destrucción de la hierba de niebla espiritual, manipulada aún más por alguien, provocó que la fortuna de innumerables personas se arruinara. El resultado final fueron las muertes prematuras de varios cultivadores del establecimiento de la fundación. Estos acontecimientos fueron como grilletes entrelazados. Al principio, simplemente se bloqueaban ligeramente, pero un eslabón conducía a otro, apretándose cada vez más. Hasta que finalmente, una vez formada la cadena fatal, fue difícil liberarse. Por lo tanto, incluso los cultivadores del establecimiento de la fundación son muy fáciles de matar. Esta es la manera correcta de utilizar la intención asesina de los cielos y la tierra. La intención de matar sin forma, todavía parece un poco burda. Li Fan no pudo evitar sentirse abrumado por la emoción y la contemplación. En el espejo Tianxuan, Lin Fan, que estaba inmerso en varios secretos, cambió repentinamente su expresión. Rápidamente activó el modo de cultivo auxiliar y, con la mejora de la iluminación, comenzó a comprender. Matar a alguien no es nada necesario hacerlo personalmente. Con la previsión y premonición de la verdad, puedo matar fácilmente a alguien, tal como lo hice con Esengao. A través de la manipulación, puedo matar a través del tiempo y el espacio. A cientos de miles de kilómetros de distancia, hace varios años, puedo quitarle la vida a alguien. En otras palabras, el efecto mariposa, el aleteo de las alas de una mariposa podría provocar una serie de eventos que conduzcan a un huracán al otro lado del mundo. Si no fuera por la inesperada muerte de Esengao, Li Fan podría haber tenido que esperar mucho tiempo antes de comprender este efecto mariposa. Compañero taoísta, es bueno que hayas muerto. Pensando en esto, Li Fan encendió sinceramente una barra de incienso frente a la placa conmemorativa de Esengao. Descansa ahora. En la próxima vida no te trataré injustamente. Li Fan dijo en silencio. Después de permanecer de pie por un momento y esperar a que se apagara el incienso, Li Fan se giró para irse. En ese momento, el mayordomo Zhao habló de repente. Maestro inmortal, por favor espera. Asterisco. Nota TL, y así comienza. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C96. La oportunidad del pabellón de los 10.000 inmortales capítulo 96. La oportunidad del pabellón de los 10.000 inmortales. Li Fan giró la cabeza y miró al mayordomo Zhao. Stuart Zhao, enfrentándose a un inmortal legendario, no pudo evitar estar un poco nervioso. Eligió cuidadosamente sus palabras y preguntó, estimado inmortal, parece que tuviste una buena relación con el inmortal él. Li Fan estaba a punto de responder pero de repente recordó algo. Pensó un momento y luego dijo, compañero taoísta, él y yo nos conocemos desde hace más de 40 años y él me ha demostrado un gran cuidado. Estuve ausente por un tiempo y no tenía conocimiento de su fallecimiento. Ver hoy la placa conmemorativa de su compañero taoísta fue realmente un gran shock. Solo puedo ofrecer un palo de Jos. Al decir esto, Li Fan negó con la cabeza y suspiró. El mayordomo Zhao también suspiró y dijo, desde que me enteré del fallecimiento del inmortal y monté este salón conmemorativo, han pasado 26 días. Eres el primero y único en venir y presentarle tus respetos. Muchos inmortales han llegado a la isla en los últimos días, ya sea para buscar sus posesiones o para competir por el puesto de custodio de la isla de Liuli. Ahora, con el nuevo guardián inmortal ya en el cargo, me resulta difícil mantener mi puesto actual. No he podido cumplir el último deseo de su compañero taoísta durante todo este tiempo, y me siento culpable. Afortunadamente te conocí hoy. El mayordomo Zhao parecía aliviado. ¿Compañero taoísta su último deseo? Li Fan preguntó desconcertado. Sí, inmortal. Me confió un objeto antes de fallecer. Me ordenó que si encontraba desgracia en el futuro, entregara este artículo al primer compañero taoísta que viniera a ofrecer sus respetos. ¿Cómo pudo confiarte un objeto, un mortal?
Li Fan se sorprendió con la respuesta del mayordomo Zhao. No te lo ocultaré, inmortal. En mis primeros años, una vez salvé la vida del inmortal por un golpe de suerte. Originalmente, Inmortal él quería aceptarme como su discípulo, pero tenía miedo de las dificultades del cultivo, así que pedí un trabajo en su lugar. Durante estos años, he estado sirviendo al inmortal y me gané su confianza. El mayordomo Zhao dijo, medio orgulloso y medio triste. Parecía como si hubiera ocurrido un incidente así. Li Fan asintió. Además, es muy seguro dejarlo conmigo. Después de todo, ¿quién pensaría que a un mortal se le confiarían las pertenencias de un inmortal? Los inmortales que han ido y venido estos días ni siquiera me han mirado. El mayordomo Zhao lo explicó, pero se dio cuenta de que tal vez había dicho demasiado y se detuvo abruptamente. Rápidamente se dio la vuelta y sacó una pequeña caja cuadrada de debajo de la placa conmemorativa de Esengao. Esta pequeña caja parecía tener el efecto de aislar la conciencia divina. Incluso cuando Li Fan se paró justo frente a él, no pudo detectarlo. El objeto en esta caja es posesión del Enmoro-gi. No sé para qué se utiliza. El mayordomo Zhao entregó la caja con la voz ansiosa. Li Fan abrió la caja y encontró un amuleto con numerosos personajes que parecían 10.000. Me pareció algo familiar. Esto fue. Li Fan sacó un amuleto idéntico de su anillo de almacenamiento. La única diferencia era el aura del encanto. No fue otro que el amuleto de entrada dado a los cultivadores extranjeros para su primera entrada a la isla Liuli. Li Fan recordó que Esengao había explicado en ese momento que este encanto valía 100 puntos de contribución. ¿Pero de qué servía esta cosa? Por un momento, Li Fan quedó desconcertado. Sin embargo, todavía guardó la caja de madera. Mirando al nervioso mayordomo Zhao, Li Fan pensó por un momento y dijo, iré y hablaré en tu nombre con el nuevo guardián inmortal. En cuanto a si puedes mantener tu puesto, no puedo garantizarlo. El mayordomo Zhao estaba muy contento e inmediatamente se arrodilló, inclinándose repetidamente. Li Fan agitó la mano y se fue. El mayordomo Zhao continuó arrodillado en el suelo, sin atreverse a moverse. Después de esperar mucho tiempo, se levantó lentamente. Al mirar la placa conmemorativa de Esengao, dijo suavemente, finalmente le pasé esta papa caliente a otra persona. Estos días, viendo a los inmortales entrar y salir volando sobre mi cabeza, ni siquiera podía dormir bien. En ese momento esa persona no mintió y fue el primero en venir a presentarte sus respetos. Entregarle tu posesión también está en línea con tu último deseo. Mi corazón finalmente está en paz. Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, Stuart Zhao susurró, cultivando la inmortalidad pero muriendo incluso antes que yo. Ni siquiera hay nadie que recoja tus restos. Realmente no tiene sentido. Li Fan, sosteniendo la caja de madera, regresó a la formación protectora de la isla y se encontró una vez más con el cultivador desconocido. El cultivador desconocido se llamaba Yuben-Sin y había asumido el cargo de nuevo guardián de la isla Liuli después de una serie de maniobras políticas. Li Fan no mencionó la relación de Stuart Zhao con Esengao. Solo dijo que Stuart Zhao tenía una conexión con él y preguntó si podía conservar su puesto como administrador de las finanzas de la isla Liuli. Era simplemente un trabajo mortal y, después de pensarlo por un momento, Yuben-Sin estuvo de acuerdo. Li Fan expresó su gratitud. Después de intercambiar talismanes de comunicación, Li Fan regresó apresuradamente al espejo Tianxuan. Después de buscar un poco, Li Fan finalmente entendió el propósito del amuleto de entrada. Además de usarse como certificado de entrada a la isla de los 10.000 inmortales, también servía como vale de almacenamiento y recuperación de artículos. Los artículos no estaban almacenados en el espejo Tianxuan sino en un lugar llamado Pabellón de los 10.000 inmortales. Por lo general, lo que allí se almacenaba no era nada precioso. A menudo era la herencia que dejaban los cultivadores a sus parientes mortales para evitar accidentes. Solo después de la muerte del cultivador sus parientes mortales pudieron utilizar el amuleto para retirar la herencia. Entonces, el pabellón de los 10.000 inmortales no estaba en la isla Liuli sino en la remota isla de Youlan, el mar de Konjun. Una vez aclarado el propósito del encanto, Li Fan no se demoró. Hizo un viaje a la isla Youlan y finalmente recuperó la posesión de Esengao. Fue un desliz de jade.
Li Fan inicialmente pensó que era algún tipo de técnica de cultivo. No fue hasta que leyó el contenido de la hoja de jade que lo entendió. La hoja de jade contenía una obra inacabada de Essengau. Interpretación del diagrama de formación de las 100 venas. El libro detalla las ideas especiales de Essengau sobre las formaciones a lo largo de los años y algunas ideas innovadoras. Junto con este libro, hubo un mensaje de Essengau. Dijo que durante toda su vida solo amó las formaciones. Después de años de minucioso esfuerzo y muchos reveses, apenas había completado la mayor parte de la interpretación del diagrama de formación de las 100 venas. Se suponía que la expedición de esta vez a la cueva sería de riesgo relativamente bajo. Sin embargo, es mejor prevenir que lamentar. Si sufriera un accidente y muriera, no sería gran cosa. Lo que le preocupaba era que la obra de su vida, la interpretación del diagrama de formación de las 100 venas, quedara enterrada y perdida para siempre. Entonces, hizo arreglos, con la esperanza de que el compañero cultivador que recibió el amuleto pudiera entregar la interpretación del diagrama de formación de las 100 venas a cualquiera de los maestros de formación en la isla de los 10.000 inmortales, con la esperanza de completarla. Al final, Essengau no pudo evitar desahogar su frustración. Habló de los diversos beneficios de su técnica de meditación de montaña. Pero desafortunadamente, era demasiado difícil practicar. Si no fuera por esto, no habría tenido que arriesgar su vida en esa antigua cueva para cambiar su técnica de cultivo. ¿Técnica de meditación en la montaña? Compañero taoísta realmente me has presentado un desafío. Después de guardar la hoja de jade, los ojos de Li Fan brillaron con un brillo inexplicable. Asterisco. Nota de TL, los lectores de Patreon querían un nivel superior, así que mientras estoy creando una reserva para eso, ustedes obtienen 2 capítulos consistentes por día carita sonriendo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C97, Muerte mecánica capítulo 97, Muerte mecánica. Sentado de brazos cruzados en una montaña y cosechando los beneficios, nunca imaginé que una técnica así todavía existiera en este mundo. Desafortunadamente, lo mencionó brevemente y no dejó atrás la técnica. Me pregunto si aún se pueden encontrar los restos de su compañero taoísta. La técnica de meditación de montaña es demasiado adecuada para mí. Puede aprovechar plenamente las ventajas de la precognición y anticipación de la verdad. Antes no conocía la técnica de meditación de montaña, pero ahora que conocía sus aspectos profundos, estaba decidido a dominarla, y nadie podía detenerlo. Essengau había fallecido y aparentemente no había transmitido la técnica. Pero no importaba. Li Fan tenía la técnica de robo de sol, que podía despojar a Essengau de sus recuerdos usando marionetas de alma. Quizás podría recrear la técnica de meditación de montaña. Si la suerte no estaba de su lado y fracasaba, podría planificar su próxima vida. Pensándolo bien, Li Fan se interesó en la antigua cueva donde había perecido Essengau. Essengau, junto con 5 cultivadores en etapa de establecimiento de la fundación, habían fallecido, y solo un cultivador en etapa de núcleo dorado sobrevivió por poco. Esta impactante noticia había provocado una gran conmoción en la isla de Liuli. Los rumores volaban por todas partes. Después de algunas preguntas, Li Fan comprendió gradualmente toda la historia. Esta cueva estaba ubicada dentro de un volcán submarino. Había permanecido oculto hasta hace poco, cuando el volcán entró en erupción repentinamente. Los cultivadores que pasaban por allí notaron la cueva oculta, por lo que el grupo de Essengau decidió explorarla. Una etapa Golden Core y 5 cultivadores de la etapa Foundation Establishment. No era una alineación débil de ninguna manera. Según la información que obtuvieron, la cueva pertenecía a un cultivador del núcleo dorado de la antigüedad llamado Tianjin. Según el sentido común, explorar la cueva de un cultivador de Golden Core no debería haber sido demasiado difícil. Incluso si no pudieron llevarse todo, deberían haber podido salir sanos y salvos, incluso si encontraron peligro. Pero a medida que se aventuraron más profundamente en la cueva y activaron una restricción, descubrieron que Tianjin era un hábil practicante de un arte mecánico perdido hace mucho tiempo de la antigüedad. Una docena de marionetas mecánicas se activaron instantáneamente, rodeando al grupo. Solo un cultivador llamado Zheng Xiaoyun, que estaba en la etapa Golden Core, logró escapar a pesar de las graves heridas.
Los otros 5 cultivadores de la etapa de establecimiento de la fundación tuvieron finales espantosos a manos de las marionetas mecánicas. Debido a que 3 de los cultivadores en etapa del establecimiento de la fundación fallecidos eran guardianes de las islas del mar de Konjun, las autoridades oficiales de la Liga de los 10.000 Inmortales incluso enviaron a un experto en almas nacientes para investigar si hubo algún crimen intencional involucrado. La conclusión fue que efectivamente fue un accidente. La muerte de los 5 cultivadores de la etapa del establecimiento de la fundación no disminuyó el entusiasmo por explorar la cueva. Por el contrario, despertó aún más pasión entre los cultivadores. Haciendo caso omiso de los invaluables títeres mecánicos dentro de la cueva, la herencia dejada por los 5 cultivadores de la etapa del establecimiento de la fundación ya había envidiado a mucha gente. Se dijo que ya se había reunido el segundo equipo de exploración. El líder esta vez fue un experto en almas nacientes, el verdadero señor Goxuan. Esta persona estaba obsesionada con diversas técnicas esotéricas, y cuando escuchó que un arte mecánico perdido hacía mucho tiempo había reaparecido en el mundo, no pudo contener su emoción. Entonces decidió ir a verlo por sí mismo. Me pregunto si esta exploración tendrá éxito. Pero esta vez, el equipo está formado por cultivadores de Nascent Soul y Golden Core. No me uniré a la emoción. Hay tantos tesoros allí, seguramente nadie querría competir conmigo por los restos de su compañero taoísta, ¿verdad? Tal vez pueda ofrecer una recompensa. 1. 000 puntos de contribución. Eso podría ser demasiado, 500 deberían ser suficientes. A Li Fan no le preocupaba que se filtrara la técnica de meditación de montaña. Los cultivadores de este reino generalmente no llevaban consigo sus tiras de jade técnicas. Generalmente, después de dominar una técnica, optaban por destruir el trozo de jade y volver a grabarlo cuando fuera necesario. La necesidad surgió a menudo cuando se comercializaban técnicas. Las técnicas de cultivo no se podían practicar simultáneamente, lo que las convertía en el recurso más valioso del mundo del cultivo. Una técnica como la técnica de meditación de montaña, encontrada inadvertidamente en una cueva antigua, se puede vender a la Liga de los 10.000 Inmortales u otras organizaciones por un buen precio si decides no practicarla. Técnicas como la técnica del agua menor Yan, intercambiada desde el espejo Tianxuan, también se pueden vender nuevamente después de pasar al siguiente reino, recuperando así algunos puntos de contribución. Después de vender una técnica, los recuerdos relacionados con ella se borran naturalmente de tu mente. Existen aproximadamente 2 tipos de técnicas de cultivo en el mundo. Se desarrolla un tipo después de la gran calamidad, con las copias de seguridad correspondientes. Incluso si el cultivador que lo practica muere accidentalmente, la técnica no se perderá sino que será recolectada y vendida nuevamente, al igual que las 2 técnicas en la tumba de Qianhong. El otro tipo incluye técnicas que existían antes de la gran calamidad, pero por diversas razones, no son conocidas en el mundo. Solo el cultivador que lo practica lo sabe. Si ese practicante fallece sin dejar copia, generalmente significa que la técnica se pierde por completo. Técnica de meditación de montaña, técnica de espada fijadora de mar, y otras entran en esta categoría. Usando la técnica de robo de sol, puedo, con cierta probabilidad, recrear técnicas perdidas a partir de los restos de un cultivador. O quizás esta es la forma correcta de utilizar la técnica de robo de sol. Li Fan cayó en contemplación. Después de un rato, negó con la cabeza. Vamos a buscar a otro taoísta. Él permanece fuera primero. Antes de eso, necesito realizar algunas tareas para ganar algunos puntos de contribución. La creación de un clon solo podría ser realizada por el cuerpo principal. Además, dado que había decidido que el clon Fenlen no tendría ninguna conexión con el cuerpo principal, era mejor que el cuerpo principal realizara la tarea personalmente. Para la mayoría de los cultivadores, acumular 500 puntos de contribución puede llevar medio año o más, pero para Li Fan, que tenía conocimiento de muchos secretos en el mar de Konjun, era solo una tarea. Habían pasado 3 años desde la última vez que completó la tarea del coral de sangre azul. Realizar 1 o 2 tareas en este momento no atraería demasiada atención. Entonces, Li Fan comenzó a explorar la lista de tareas. Pronto, eligió una misión de recompensa de 2.000 puntos. Aceptando la tarea, respondió.
En la zona suroeste del mar de Konyun, debajo de la isla Gongai, hay una criatura marina que coincide con la descripción que estás buscando. Equivalente a la etapa tardía de condensación de I, pero se mueven en grupos, lo que hace que sea difícil lidiar con ellos. Tenga en cuenta que esta cueva tiene 2 capas. Tienes que explorarlo con cuidado para encontrar la entrada a la segunda capa. Las criaturas marinas están en la segunda capa. Todavía solo proporcionó información. Después de mediodía, la otra parte confirmó la exactitud de la información. Muy generosamente, le otorgaron a Lifan 1,000 puntos de contribución. Con los puntos de contribución en la mano, Lifan inmediatamente emitió una tarea de contribución de 500 puntos en el espejo Tianzuan. En la descripción de la tarea, mencionó su estrecha amistad con Esengao durante casi 40 años, describiendo su vínculo como inseparable. Expresó su renuencia a dejar sus restos expuestos afuera y por lo tanto ofreció una recompensa para traer de vuelta los restos de Esengao para un entierro apropiado. Al principio pensó que a alguien le llevaría algún tiempo aceptar la tarea. Sin embargo, para su sorpresa, lo recogieron rápidamente. La persona que aceptó la tarea era un miembro del equipo de exploración que se estaba reuniendo actualmente. Fue cultivador por etapas del establecimiento fundacional. La persona envió un mensaje preguntándole a Lifan si quería unirse a ellos. Con un experto en Nascent Soul liderando el equipo, seguro que volverá sano y salvo, aseguraron a Lifan. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C98. Discernir el propio destino a lo largo de 2 vidas. Capítulo 98. Discernir el propio destino a lo largo de 2 vidas. La otra persona también mencionó que preguntó por qué es bastante raro encontrar a alguien tan apegado emocionalmente en el mundo del cultivo actual. Lifan miró el nombre de la persona. Son Beiyu, que parecía ser una cultivadora. ¿Debería ir o no? La morada del experto de Golden Co tenía la garantía de seguridad gracias a que la potencia de Nascent Soul lideraba el equipo. Sin embargo, Lifan lo pensó y decidió rechazarlo cortésmente. Él solo buscó los restos de Esengao, y si la misión de Son Beiyu tenía éxito, ella seguramente los traería de regreso. No había necesidad de correr riesgos innecesarios. Si hubiera oportunidades importantes en esa morada, Lifan podría preguntar sobre ellas y explorarlas en la próxima vida. Son Beiyu no respondió más después del rechazo de Lifan. Una vez resuelto todo, Lifan comenzó a practicar el arte de los sueños ilusorios de Cloudwater. Estaba muy concentrado en Sangaobo, su peón. Para asegurarse de no desviarse del camino de crecimiento que Lifan le había propuesto, necesitaba usar periódicamente sueños ilusorios en él. Fue fácil durante su fase mortal. Sin embargo, influir en sus pensamientos una vez que alcanzara la etapa de condensación y especialmente después de pasar a la etapa de establecimiento de la fundación sería mucho más desafiante. Por lo tanto, Lifan necesitaba avanzar el arte de los sueños ilusorios de Cloudwater al segundo nivel. El arte del sueño ilusorio de aguas nubladas era una técnica de cultivo única con 7 niveles, no relacionada con ámbitos de cultivo como el establecimiento de fundaciones o la condensación y, más bien, dependía de la fuerza de la conciencia espiritual y de la precisión de la construcción de ilusiones. Cuanto mayor sea el nivel de esta técnica practicada, más fuerte será la influencia de sus ilusiones. En teoría, incluso un mortal común y corriente podría, con un poder espiritual suficientemente fuerte, sumergir en ilusiones a un cultivador de la etapa del núcleo dorado o incluso del alma naciente. Sin embargo, el reino del cultivador generalmente determinaba la fuerza de su conciencia espiritual, por lo que esta situación era casi inexistente. 3 meses después. Isla Liuli. A bordo del barco Kanyuan. Sangaobo estaba de pie en la proa, mirando la brisa del mar, contemplando el océano. Frunció el ceño como si buscara algo. De repente, vio un arrecife de aspecto familiar en la distancia. Su espíritu se rejuveneció e inmediatamente saltó al mar, dejando asombrada a la tripulación circundante. Sangaobo navegó a través del oscuro entorno submarino y pronto llegó al fondo del mar. Si un mortal común y corriente se hubiera aventurado tan profundamente bajo el agua, habría sucumbido a la inmensa presión y habría perecido. Sin embargo, después de 3 meses de cultivo, la mayor parte del miasma inmortal mortal dentro del cuerpo de Sangaobo había sido eliminado.
Su constitución había mejorado significativamente y no estaba lejos de alcanzar la etapa de condensación y, combinado con su afinidad natural por el agua, no tenía miedo. Sanda-Obo nadó más a lo largo del fondo del mar cuando de repente notó algo. Su velocidad aumentó bruscamente mientras nadaba hacia un cadáver medio enterrado en el barro. Sacó los restos de lodo y encontró un libro apoyado en el pecho del cadáver. Era la técnica de la espada fijadora de mar. No es un sueño, he renacido. Sanda-Obo acarició la portada del libro mientras murmuraba para sí mismo. Aunque anteriormente había aceptado que había renacido, todavía era un concepto demasiado extraordinario para comprenderlo. Además, los recuerdos de su vida anterior se fueron desvaneciendo poco a poco, lo que le hizo dudar de esta situación. Afortunadamente, recientemente, probablemente debido a su inminente avance hacia la etapa de condensación, algunos detalles olvidados habían estado resurgiendo en su mente. Esto incluía el lugar donde inicialmente rescató la técnica de la espada fijadora del mar. Aprovechó este viaje para comprobar su renacimiento. Ahora, con estos restos esqueléticos y la reaparición de la técnica de la espada fijadora del mar, Sanda-Obo finalmente había confirmado que efectivamente había renacido. Su mirada se volvió resuelta y metió el libro en su seno. No puedo demorarme más, debo mejorar mi cultivo rápidamente. Solo alcanzando un reino superior podré evitar esa calamidad inminente. Un simple cultivador en etapa de condensación y no será suficiente. Necesito ganar más fuerza o no podré convencer a nadie. Al menos Foundation Establishment o incluso Golden Core. Pensando de esta manera, Sanda-Obo nadó lentamente de regreso a la superficie y volvió a subir al barco Kanyuan. Los miembros de la tripulación observaron a su serio capitán y se abstuvieron de hacer demasiadas preguntas. Desde hace algún tiempo, su capitán parecía sufrir una transformación inexplicable. El capitán jovial y juguetón que una vez conocieron había desaparecido. Sanda-Obo se estaba volviendo menos jovial y su aura se hacía cada día más fuerte, asemejándose a la de los maestros inmortales de la isla. Como resultado, se sintieron algo intimidados e incómodos en su presencia. Sobre la nave Kanyuan, Li Fan, que permaneció oculto, observó atentamente a Sanda-Obo mientras usaba el Sutra de las 1000 variaciones del cosmos de Jade para examinar su destino. De hecho, parece haber un cambio peculiar en su destino. Es muy sutil, pero yo mismo inicié este cambio, así que naturalmente le presto especial atención. Así que me di cuenta. Li Fan consideró cuidadosamente las sutiles diferencias antes y después, y parecía que estaba empezando a entender algo. En el cultivo, suele ser un paso a la vez, y cada paso es más rápido que el anterior. En su última vida, Sanda-Obo solo se embarcó en el camino del cultivo en la mediana edad debido a una oportunidad fortuita. Si bien su suerte fue extraordinaria, llegar a Foundation Establishment en poco más de 10 años ya era su límite. Ese era su destino previsto. Pero esta vida, bajo mi dirección, comenzó su cultivo más de una década antes. Cuando el destino cambia, naturalmente fluye de manera diferente, con pequeños cambios que se agravan entre sí. Li Fan murmuró suavemente y sus ojos se volvieron más brillantes. Poder presenciar personalmente los cambios de antes y después en el destino de alguien fue una gran oportunidad para Li Fan. Si no fuera por la verdad, que le permitió comparar y verificar los destinos de dos vidas, no habría podido conocer su destino ni el de los demás. Al igual que en su vida anterior, solo girando hacia el mar de Kangai pudo echar un vistazo a la intención asesina de los cielos. Solo abarcando dos vidas se podrían comprender los cambios en el destino. Al darse cuenta de esto, Li Fan no pudo evitar soltar una profunda risa. Quizás realmente me traigas algunas sorpresas. Estoy realmente deseando ver tu actuación, Sanda-Obo. De buen humor, Li Fan voló tranquilamente de regreso a la isla Liuli. Habían pasado 3 meses, pero su avatar, Fen Len, permanecía en un estado de epifanía por el efecto mariposa. El estado de la ilustración aún continuaba. Los puntos de contribución se gastaban como agua corriente y hasta ahora había utilizado casi 2.000 puntos. Afortunadamente, su avatar tenía una reserva de 100.000 puntos de aportación, por lo que podía soportar este nivel de gasto. Me pregunto qué tipo de poder divino comprenderá mi avatar cuando surja de esta epifanía.
Li Fan contempló estas posibilidades cuando llegó al área protectora de la isla Liuli. Tenía la intención de utilizar la formación de teletransportación para regresar a la isla de los 10.000 inmortales. Sin embargo, notó que Yuben Sin, el nuevo guardián inmortal de la isla Liuli, tenía una expresión grave, llena de preocupación. «Daoísta Yuben, ¿qué ha pasado?», Li Fan preguntó cortésmente. Yuben Sin parecía estar sumido en sus pensamientos y, por un momento, no respondió. «¿Yuben daoísta?». Li Fan tuvo que repetir su pregunta. Finalmente, Yuben Sin volvió a llamar la atención y miró a Li Fan con un suspiro. Algo malo ha pasado. El equipo de expedición dirigido por el verdadero señor Gouxuan que fue a explorar la antigua morada, están todos muertos. Ni siquiera el verdadero Lord Gouxuan logró escapar. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C99, ¿eres más fuerte? Yo también. Capítulo 99, ¿tú eres más fuerte? Yo también. Li Fan se sorprendió y preguntó, ¿cómo pudo pasar esto? ¿No era solo una cueva de cultivadores de Golden Core? ¿Cómo cayó incluso un maestro del alma naciente? Yuben Sin negó con la cabeza y dijo, la situación exacta no está clara en este momento. Han sellado temporalmente la entrada a esa cueva para evitar que cualquier individuo desprevenido entre y sufra su muerte. Continuó, en toda la isla de los 10.000 inmortales, solo hay unos 10 cultivadores del alma naciente. Así que la pérdida repentina de uno es realmente significativa. Y ni hablar de los 4 cultivadores del Golden Core y los 13 del Foundation Establishment que perecieron en 2 intentos de exploración consecutivos. Ahora la isla no se encuentra en un estado muy pacífico. Con tantos cultivadores perdidos, sus puestos en la isla ahora están vacantes. Varias facciones han comenzado a maniobrar entre bastidores para competir por estas oportunidades. Incluso la Alianza de los 10.000 Inmortales ha reabierto su investigación sobre Zheng Xiaoyun. Esta vez, lo dirige el Elder Gonsun del Salón de los Secretos Celestiales. No sabemos si encontrarán algo sustancial. Es un momento tumultuoso. Después de escuchar las preocupaciones de Yuben Sin, Li Fan se dio cuenta de que había una razón adicional detrás de sus preocupaciones. Resultó que Yuben Sin había confiado en el ahora fallecido verdadero Lord Gouxuan como su patrocinador. Gracias a esta conexión logró derrotar a numerosos competidores y se convirtió en el guardián de la isla Liuli. Sin embargo, con su protector cayendo, Yuben Sin parecía ansioso por su propia posición. Li Fan pensó para sí mismo, si incluso un cultivador del alma naciente ha caído, parece que la cueva de cultivo es extremadamente peligrosa. Podría pasar un tiempo antes de que pueda recuperar los restos de su compañero taoísta E. Sin embargo, unos días después, pareció haber un punto de inflexión en la situación. Se publicaron los resultados de la investigación de la Alianza de los 10.000 Inmortales, que concluyó que un cultivador llamado Zheng Xiaoyun, que estaba en la etapa del núcleo dorado, no era responsable de la muerte de los exploradores. La razón de la aniquilación completa del segundo equipo de exploración se atribuyó a la naturaleza peculiar de los mecanismos y marionetas dentro de la cueva de Tianyang. Estos mecanismos y marionetas tenían la característica única de volverse más fuertes cuando se enfrentaban a oponentes más fuertes. Durante la primera exploración dirigida por Zheng Xiaoyun, estos títeres solo exhibieron la fuerza de combate de los cultivadores Golden Core, lo que le permitió a Zheng Xiaoyun sobrevivir. Sin embargo, cuando el verdadero señor Gouxuan dirigió la segunda expedición, estos títeres de repente exhibieron el poder de los cultivadores del alma naciente, tomando al equipo por sorpresa y provocando su muerte. Los mecanismos y marionetas de la cueva fueron diseñados para absorber la energía de los volcanes subterráneos. Con el paso de los miles de años, se habían vuelto significativamente más potentes. El límite superior de su fuerza no estaba claro. Ahora bien, estaba claro que la muerte del verdadero señor Gouxuan no fue injusta. Nadie podría haber esperado que dentro de la pequeña cueva de un simple cultivador del núcleo dorado, se escondiera un poder de combate tan aterrador. El anuncio oficial de la Alianza de los 10.000 Inmortales levantó la pesada atmósfera sobre la isla de los 10.000 Inmortales. La mayoría de la gente encontró creíbles los resultados de la investigación, especialmente porque el Elder Gonsun del Salón de los Secretos Celestiales, conocido por su excepcional capacidad para predecir eventos y determinar la causalidad, fue responsable de la investigación.
Innumerables cultivadores de condensación y en el mar de Conjun se revitalizaron con la revelación de que solo había una docena de marionetas en la etapa de condensación y que no representaban una gran amenaza. Si fuera posible recuperar incluso uno de esos títeres. Innumerables cultivadores de Chi Condensation se llenaron inmediatamente de todo tipo de ideas y sus corazones palpitaban de emoción. Comenzaron a clamar para formar equipos para explorar la cueva de Tianyang por tercera vez. Cuando Li Fan escuchó esta noticia, no pudo evitar sentirse tentado. Después de todo, durante la etapa de condensación, era prácticamente invencible. Aquellos con reinos inferiores podrían ser manejados fácilmente con su técnica de unión de insectos. En cuanto a aquellos en la misma etapa de condensación, tenía una multitud de técnicas, como la intención de matar sin forma, el arte del sueño ilusorio del agua nubosa, el espíritu ilusorio de la llama azul y más. Li Fan no podía creer que hubiera alguien dentro del mar Conjun más fuerte que él. ¿Debería explorar esta cueva? Li Fan contempló esto por un momento, pero luego lo pensó y decidió que algo no estaba bien. Si estos títeres realmente se volvieran más fuertes cuando se enfrentaban a oponentes más fuertes, entonces la Alianza de los 10.000 Inmortales podría reunir en secreto a un grupo de cultivadores de condensación y para infiltrarse en la cueva, derrotando a los títeres y trayéndolos a todos de regreso. La idea de adquirir más de una docena de marionetas, cada una al menos equivalente al escenario del alma naciente, sería demasiado tentadora para que la Alianza de los 10.000 Inmortales la dejara pasar. ¿Por qué revelarían tontamente esta información al público? La única explicación fue que debía haber otros aspectos peculiares de estos títeres dentro de la cueva que la Alianza de los 10.000 Inmortales no podía predecir. Li Fan también había oído hablar del Elder Gonsun, el anciano del Salón de los Secretos Celestiales. Había investigado la situación cuando Li Fan completó la recompensa por la ballena dragón. El Elder Gonsun solo había determinado la causa inmediata de la muerte. La ballena había sido rodeada por varios gigantes de aguas profundas y había agotado su vida. Sin embargo, no había descubierto la causa raíz, la activación por parte de Li Fan de Formless Killing Intent. Por lo tanto, Li Fan creía que el Elder Gonsun podía predecir eventos y determinar la causalidad, pero sus habilidades eran como las de una persona ciega que tocaba un elefante y solo captaba parte de la verdad. Esta comprensión no era exclusiva de Li Fan, muchos otros compartían este punto de vista. Al principio, cuando estaban emocionados y nerviosos, rápidamente se organizaron en un grupo. En total, eran más de 30 y estaban decididos a explorar la cueva de Tianyang una vez más. Li Fan, por otro lado, simplemente volvió a publicar la recompensa por los restos de su compañero taoísta y esperó pacientemente a ver cómo se desarrollaría todo. 10 días después, el equipo de exploración regresó desorganizado. La mayoría de las más de 30 personas escaparon de la cueva. Mientras contaban entre lágrimas sus experiencias, los espectadores se enteraron de lo que había sucedido dentro de la cueva. Los 17 títeres que había dentro eran increíblemente poderosos. Fueron construidos con algún material desconocido, lo que los hace increíblemente duraderos. Ningún hechizo pareció afectarlos, sin dejar marcas ni daño alguno. No quedó ni un rasguño. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C100. Sandra Oh prueba su espada capítulo 100. Sandra Oh prueba su espada. Esto es natural. Aunque estos mecanismos títeres han reducido su poder de combate a la etapa de condensación, su fuerza física por sí sola es capaz de resistir los ataques de los cultivadores de la etapa alma naciente. ¿Cómo puede un grupo de cultivadores de Chi Condensation esperar hacerles daño? Después de una serie de lamentables ataques de los más de 30 cultivadores de Chi Condensation, los 17 títeres permanecieron imperturbables. Eran inmunes a cualquier daño. A cambio, las capacidades ofensivas de los títeres, limitadas a la etapa de condensación, no parecían amenazantes. Después de una agotadora batalla, el tercer equipo de exploración, aunque maltrecho, logró preservar la mayor parte de sus vidas. Finalmente, todos comenzaron a comprender que esta cueva de Tianyang estaba mucho más allá del alcance de su grupo de cultivadores de condensación y de bajo nivel. Los 17 mecanismos títeres de alta defensa eran como formidables guardianes que mantenían a raya a todos los intrusos. Li Fan reflexionó y se preguntó cómo habían resultado las cosas para esta cueva en el pasado. Desde que se unió a la Alianza de los 10.000 Inmortales,
nunca había escuchado a nadie discutir el asunto. Parecía que la cueva había desaparecido hacía mucho tiempo. Quizás, al final, un poderoso experto intervenga para resolver este asunto, especuló Li Fan. A medida que la tormenta levantada por la cueva se calmaba gradualmente, los cultivadores comenzaron a olvidarse deliberadamente de este tesoro que podían ver pero no poseer. Algunos con motivos ocultos intentaron reunir en secreto a otros, con la esperanza de reunir a cientos de cultivadores de Chi Condensation para otra exploración. El plan era utilizar un grupo grande para enfrentarse a los 17 títeres mientras los demás se aventuraban en lo profundo de la mansión en busca de oportunidades. Pero nadie prestó atención a sus propuestas. Todos eran cultivadores de Chi Condensation y no estaban dispuestos a correr riesgos y potencialmente sacrificar sus vidas por el beneficio de otra persona. Así, el número de cultivadores que tenían la cueva en sus mentes disminuyó gradualmente y la alianza de los 10.000 inmortales pareció olvidar el asunto por completo. El mar de Conjun volvió a calmarse y Li Fan, que rara vez tenía tiempo para concentrarse en su cultivo, finalmente se dispuso a practicar en paz. Pasó el tiempo y medio año después había llegado el año 13. Ese día, Li Fan estaba examinando los resultados de su cultivo intensivo de medio año. Comparó el Sutra de las 1000 variaciones del cosmos de Jade con la técnica del robo del sol y los practicó juntos. Ambas técnicas habían avanzado a las últimas etapas del reino de la condensación y podía sentir la existencia de cuellos de botella. Una vez que rompiera estos cuellos de botella, podría usar un tesoro celestial para establecer su fundación y convertirse en un cultivador del establecimiento de la fundación. En cuanto al arte del sueño ilusorio de aguas nubladas, había progresado lentamente después de llegar a la tercera capa y tuvo que detener temporalmente su práctica. Esta tercera capa ya era capaz de afectar a los cultivadores de la etapa alma naciente, con los efectos específicos determinados por la diferencia de fuerza espiritual entre Li Fan y el oponente. Sin embargo, la técnica de la sombra acechante y la técnica de la ilusión espiritual del inframundo no recibieron mucha atención durante este periodo. Quizás tener tantas técnicas para practicar no sea algo tan bueno. Quizás debería considerar fusionarlos y simplificarlos. Por supuesto, con mi nivel actual de conocimiento de estas técnicas, no puedo lograrlo, reflexionó Li Fan. Sin embargo, si uno utilizara la iluminación del espejo Tianxuan durante un largo periodo de tiempo, podría no ser imposible. Su clon, Fanlin, todavía estaba inmerso en la iluminación. Ya había consumido más de 6.000 puntos de contribución, pero a Li Fan no le importó. Cuanto más durara la iluminación de Fanlin, más profundas serían las ideas que podría obtener. Li Fan incluso esperaba que Fanlin pudiera gastar todos sus 100.000 puntos de contribución. De repente, Li Fan sintió un debilitamiento sutil de la intención de matar sin forma que había estado encerrada en Sandaobo todo el tiempo. Sandaobo finalmente avanzó a la etapa de condensación y... Eso es genial, más rápido de lo que esperaba. ¿Quién sabe? Quizá alcance la etapa Golden Core en poco más de una década. En menos de un año, Sandaobo se había transformado de un mortal común y corriente a un cultivador en etapa de condensación y, con su destino alterado, su velocidad de cultivo había aumentado significativamente en comparación con la vida anterior. Cuanto más rápido cultivaba, más fuerte era su poder y mayor influencia podía ejercer. Aunque es posible que no participe directamente en la próxima incineración del mar de Conjun, Li Fan era muy consciente de los efectos en cascada que podría desencadenar un cultivador Golden Core. La incineración del mar en esta vida realmente vale la pena esperar. 3 meses después, Li Fan recibió un mensaje de Juvensin mientras estaba recluido. Li Fan, ¿sabes que recientemente tenemos una persona increíble en nuestra isla Liuli? Los ojos de Li Fan se iluminaron. Oh. Me gustaría escuchar más. Jeje, echa un vistazo, envió Juvensin por un video. En el video, 17 enormes marionetas, completamente rojas, empuñaban enormes puños mientras luchaban con una espada de agua azul frente a ellos. En el centro, rodeado de 17 marionetas, se encontraba una persona, inequívocamente Sandaobo. Tenía 7 espadas azules flotantes que giraban a su alrededor, actuando como una formación protectora. Sandaobo controló 10 espadas de agua más simultáneamente, enfrentándose a todos los títeres en la batalla. Este tipo de combate era claramente extremadamente agotador para su poder mental. Al poco tiempo,
3 marionetas rompieron el bloqueo de espadas y se acercaron a Sandaobo. De las 7 espadas protectoras, Sandaobo dividió instantáneamente 3 para enfrentarse a las marionetas entrantes mientras se retiraba. En un abrir y cerrar de ojos, entre la furia y frustración de los títeres, Sandaobo abandonó la cueva. Después de un rato, la voz triunfante de Juvensin se hizo presente. ¿Qué opinas? ¿Son estos 17 títeres de la cueva de Tianjang? Luchando solo contra 17 marionetas, aunque solo duró poco tiempo, sigue siendo bastante impresionante. ¿Quién es esta persona? Li Fan fingió no saberlo. Jeje, esta persona se llama Sandaobo. Hace poco más de un año, él era simplemente un mortal común y corriente. Hace unos meses, avanzó a la etapa de condensación y le presenté nuestra alianza de los 10.000 inmortales. Después de enterarse de la cueva de Tianjang, fue allí solo. Al principio no sabía qué estaba haciendo, pero luego me enteré. Fue allí a practicar contra esos 17 mecanismos de marionetas. Al principio se decía que solo podía aguantar unas cuantas respiraciones. Luego, con el paso del tiempo, pudo resistir más tiempo contra los títeres. El video que te envié era de hace más de medio mes. Me pregunto cómo estará la situación ahora. Contacto, tos.